Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estamos acá con Bárbara y con Juan Calvo, profesores del INCAP. Mi nombre es Dolores Gandulfo y estamos en esta primera reunión sincrónica del eje 1. Estuvieron muchos de ustedes en la apertura de este eje. Este es el eje la actividad de cierre. Estuvieron con Juan Calvo y también con Hernán Bienza, que es nuestro director del Instituto Nacional de Capacitación Política del Ministerio del Interior, en este programa nacional que estamos realizando desde el Ministerio del Interior, junto también con la Subsecretaría de Asuntos Municipales, para potenciar la formación política de todos y todas a lo largo y ancho de nuestro país. Estamos muy contentos porque este programa nacional, que tenemos casi 10.000 estudiantes, en coordinación con todos los profesores del INCAP, asistiéndolos en todos los foros y en todas las clases que estamos realizando. Fue un trabajo muy arduo del instituto de poder llevar adelante los contenidos que nosotros creíamos interesantes para debatir con ustedes en el campo de la formación, pero al mismo tiempo también de que en el marco de estos foros de participación que estamos teniendo, también estamos recibiendo de ustedes cuáles son aquellos contenidos que creen relevantes a la hora de intercambiar. Y creo que entre nosotros y ustedes vamos a generar mayor diálogo, mayor consenso de qué es lo que necesitamos para una formación política que construya, ¿no?, un Estado, una sociedad de diálogo en nuestro país. Así que, sin más, vamos a arrancar con este eje. Ustedes en la primera reunión que tuvieron con Juan y con Hernán y con Sofía, estuvieron trabajando fuertemente la historia, ¿no? Porque para poder pensarnos tenemos que saber de dónde venimos y cómo se construyó nuestro Estado, nuestra sociedad y esa interacción. Y por lo tanto allí pudieron ver todos los procesos de la historia argentina y el porqué de la construcción de nuestro Estado. Hoy vamos a tomar algunos de los ejes que están planteados y que están dentro del material que les aportamos para este primer eje. En este caso, en lo personal, vamos a trabajar la cuestión vinculada a nuestro sistema electoral. Yo siempre digo que el sistema electoral es el resultado, ¿no?, es el camino recorrido en la construcción de nuestro Estado y por lo tanto tiene que ver mucho con nuestra cultura política, con la idiosincrasia de nuestro país y por eso cada sistema electoral en el mundo es bien diverso y bien distinto. Y en este sentido, el sistema electoral argentino es un sistema electoral que se ha formado con todas las normativas que se han ido desarrollando en el marco y el entendimiento, como lo dice nuestra Constitución, de que los partidos políticos son la institución central en ese camino, ¿no?, en ese recorrido que es nuestra democracia. Y por lo tanto, el sistema electoral argentino en un país, en un Estado como el nuestro, que es un Estado federal, también tiene la particularidad de ser un sistema electoral federal y es un sistema electoral federal muy robusto, donde las autonomías de cada una de las provincias en el marco de lo que tiene que ver con lo electoral son muy fuertes y por eso uno cuando habla del sistema electoral en realidad estamos hablando de 25 sistemas electorales, ¿no?, el sistema federal y al mismo tiempo el sistema electoral nacional y al mismo tiempo el de nuestras 24 jurisdicciones. En ese sentido, cuando pensamos cuáles son los desafíos que tiene nuestro sistema electoral en este campo, también vamos a ver qué tiene que ver con eso, con poder generar un ámbito donde haya un diálogo entre todos estos sistemas electorales para que no se fragmente nuestro sistema electoral, pero al mismo tiempo también un equilibrio necesario para poder convivir nuestras autonomías regionales. Entonces, primero y principal, cuando hablamos del sistema electoral hay un elemento central que obviamente, como les decía, son los partidos políticos que están conformados, ¿no?, en nuestro sistema por aquellas cartas orgánicas de los partidos políticos que son los que fijan, ¿no?, cada una de las competencias. Pero al mismo tiempo también cada uno de los ciudadanos y ciudadanas tienen en su competencia la posibilidad de la participación. Y eso es lo que legitima nuestro sistema electoral. Cuando hay muchas veces debates sobre, bueno, ¿es perfectible nuestro sistema electoral? Yo siempre digo que no hay un sistema electoral perfecto, ¿no? Y uno tampoco podría extrapolar sistemas electorales de otros países al nuestro. Lo importante para que el sistema electoral sea contundente son dos cosas. La primera, que esté legitimado por los ciudadanos y ciudadanas.
que tiene que ver principalmente con que cuando el ciudadano va a ejercer su derecho al voto, sienta que en ese depositar un voto, en una voluntad popular, como prácticamente siempre se dice, tiene que ver con la posibilidad de un cambio o con la posibilidad de transmitir cuál es el proyecto político que quiere para su país. Y eso tiene una ventaja en nuestro sistema, ¿no? Que tiene que ver con que es un efecto igualador, que independientemente de dónde vivas, independientemente de dónde estudies, independientemente de dónde trabajes, todos estamos votando con la garantía principal de que su voto es secreto, que su voto es universal y que vale lo mismo. Y eso creo que es un elemento muy importante y que hay que ponerlo en valor todo el tiempo, porque a veces en estos contextos donde muchas veces, y lo vemos en la región y en el mundo, donde vemos por ahí que a veces al no ser el voto obligatorio hay una baja participación, e incluso siendo el voto obligatorio la gente decide no ir a las urnas, bueno, creo que hay que todo el tiempo valorar la importancia que tiene el derecho al voto a la hora de pensarnos como país. El segundo componente para que este proceso y el sistema electoral sea legitimado tiene que ver con que las fuerzas políticas que compiten en la elección lo validen como tal y por lo tanto también al mismo tiempo creo que es un sistema electoral que desde el retorno a la democracia ha permitido, por un lado, que no haya denuncias de fraude en materia electoral en la Argentina y por otro lado, que haya una alternancia partidaria, o sea, que gana un partido político, al otro periodo puede ganar otro partido político. Entonces creo que el sistema electoral argentino da garantías de la robustez de su proceso. Y obviamente también cuando uno habla del sistema electoral, está hablando que todo el tiempo se puede adaptar, ¿no? Porque obviamente hay capacidad de cambio y una de las adaptaciones más importantes, o sea, una de las reformas más importantes a la hora de pensar cómo cambian estos sistemas electorales, tiene que ver con la ampliación de derechos y ampliación a la participación. Nosotros a partir de la ley Sáenz Peña hablamos de el secreto universal, el voto secreto y universal. Sin embargo, sabemos que desde ese momento los que votaban eran los varones y que tuvo que transitar la sociedad argentina y sobre todo las mujeres argentinas muchísimo tiempo para poder poner en valor la importancia de la participación de las mujeres. Por dos motivos, porque cuando la mujer no participa en sociedades donde somos más del 50% hay una subrepresentación y por lo tanto hay derechos que no están siendo velados por representantes, ¿no? Y nosotros tenemos una democracia representativa, por lo tanto, si hay una subrepresentación, estamos en un problema. Y por otro lado, porque sabemos que se ponen en agenda temáticas que de otra forma no estarían. Entonces, esas luchas que mujeres fuertes llevaron adelante tratando de generar a través de sus protestas, de sus movimientos, que obviamente como todo cuando se habla de luchas femeninas no son luchas solitarias, sino que son luchas solidarias, en red, de mujeres incluso transnacionalmente, bueno, mujeres de distintos partidos políticos, partido político del socialismo, del radicalismo, del peronismo, fueron construyendo un ámbito y una necesidad que fue obviamente, como decimos, detrás de una necesidad y un derecho, y ese derecho fue adquirido a partir de un gobierno peronista, de una líder que fue Evita Perón, que planteó la necesidad de que las mujeres tengan una voz. Y que tengan una voz no solo para poder elegir a sus representantes, sino también para poder representar, ¿no? Y el concepto de la representación en ese sentido cobra mucha fuerza. Entonces nosotros a partir del voto femenino podemos hablar realmente de la igualación de derechos y del voto universal. Pero ese es un tipo de reformas, ¿no? Que hablamos de la ampliación de derechos, que también al mismo tiempo podemos hablar, por ejemplo, de una ley muy importante que también tuvo lugar en la Argentina y que además es muy importante porque es un ejemplo casi único en la región, hay muy pocos casos, que es el voto joven, que es la necesidad de que haya un sector de la ciudadanía movilizado, porque también ahí hay al igual que con el voto femenino, no viene el derecho así del aire, ¿no? Hay una movilización y hay una participación y hay jóvenes que estuvieron participando en otros ámbitos y que encontraron, digamos, su voz a la hora de pensar esta normativa y esta ley del voto joven, de que de 16 a 18 años
los jóvenes puedan ir a votar y al mismo tiempo también puedan elegir a sus representantes. Entonces, esos son tipos de reforma que amplían derechos. También, obviamente, cuando hablamos, por ejemplo, de el voto extranjeros, ¿no? Que el voto extranjeros tiene un concepto dual, ¿no? Por un lado, los argentinos y argentinas que viven en el exterior y que en ese sentido tienen la posibilidad de ejercer su derecho al voto, y por otro lado también los migrantes que hacen su vida en la Argentina y que además la verdad que la Argentina no solo en materia de derechos políticos sino en la amplitud de derechos que defiende el Estado como tal ha sido garante de la posibilidad de que los migrantes participen activamente en la vida en sociedad y por lo tanto el voto migrante es un ejercicio que así como hablábamos antes que tenemos un Estado federal no es igual en todas las provincias, o sea, no todas las provincias tienen la misma normativa en materia de voto migrante, pero sí ha habido una ampliación de derechos en ese sentido. Obviamente, en la mayoría de los casos, la votación se da para los cargos locales, ¿no? Provinciales y locales en algunos casos, locales en otros casos. Bueno, y todavía hay algunas provincias que no lo ejercen como tal. Pero esto es bien importante porque yo les puedo asegurar por ahí a muchos de los que nos están escuchando que hay otros países donde los migrantes no ejercen su derecho al voto. En México, por ejemplo, en los derechos políticos. Y creo que eso es bien relevante, porque cuando hablamos de la incorporación y de la integración de la sociedad, tiene que ver con eso, con que efectivamente quien esté aportando a la sociedad argentina también tenga una voz para decir hacia dónde quiere que su país, que es propio ya, lo haga. Entonces, todas esas son reformas que se dan en el marco de la ampliación de derechos, de la participación. También hay otras reformas políticas que tienen que ver por ahí con ordenar en la oferta electoral. Y en eso tuvo mucho que ver la reforma política del 2009, ¿no? La famosa ley conocida como PASO, pero que no solamente trae aparejada las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que son naturalmente las que más se visualizan a la hora de pensar esa reforma. La verdad que esa reforma tuvo mucho que ver también con ordenar la oferta electoral. Para muchos de los que nos están viendo, ahí veo ya más de 250 personas conectadas, son muy jóvenes y por ahí no tuvieron la posibilidad de la que tuvimos con Juan, con Barba, de cuando vamos al cuarto oscuro, al famoso cuarto oscuro, veíamos un montón de boletas a la hora de elegir una opción. Y la verdad que lo que hizo la ley Las PASO también tuvo que ver con ordenar la oferta y sobre todo con cristalizarle al ciudadano, a la ciudadana, cuáles eran las fuerzas políticas que tenían representatividad y que también esa representatividad hace que tengan posibilidades, ¿no? Entonces, esta ley que puso el 3% a la hora de pensar ese piso mínimo para poder participar en las elecciones generales tiene mucho que ver con eso de ordenar la oferta y con la democratización. De hecho, en su nombre es democratización, ¿no? Que es la ley y tiene que ver con algo que es central a la hora de pensar las campañas electorales, ¿no? Que tiene que ver con los medios audiovisuales. Cuando uno está en un contexto de campaña electoral, sabe que hay fuerzas políticas que tienen mayores recursos que otros, hay candidatos y candidatas que tienen mayores recursos que otros para poder acercar la oferta electoral. Y en estos contextos donde lo audiovisual y lo visual es tan importante, que esa ley haya podido ordenar desde el Estado que todos los candidatos, todas las fuerzas políticas tengan la posibilidad en los horarios centrales de los medios de comunicación más relevantes, de poder acercarle a la ciudadanía cuando está viendo una novela, cuando está viendo algo vinculado al entretenimiento. ¿Cuál es ese proyecto de país? ¿Cuál es ese programa político que le quiere acercar? Eso es un efecto también igualador. Entonces, esa reforma política que fue tan importante en el 2009, porque además también, bueno, esta fue la casa del Ministerio del Interior, donde se dieron muchísimas reuniones, mesas de diálogo entre las fuerzas políticas, entre la sociedad civil, para poder efectivamente llegar a una ley consensuada, tiene que ver con la ampliación también de igualar y de ordenar la oferta.
Pero volviendo quizás a lo que tiene que ver con uno de los ámbitos del sistema electoral federal, es que hay muchas de estas cosas que les estuve planteando, uno lo tiene que ver qué es lo que está pasando en lo nacional y qué es lo que está pasando en lo local. El voto migrante, el voto joven, la participación política de las mujeres a la hora de ser electas, ¿no? Yo les decía que a partir del voto femenino podemos ser elegidas. Sin embargo, esto no se da de la noche a la mañana, como sabemos, porque hay muchísimos cambios culturales que se tienen que dar, no solo en la sociedad, sino en las instituciones, para que las mujeres puedan acceder a los cargos de decisión. Y las instituciones, yo les decía, que son los partidos políticos, las herramientas fundamentales en nuestra democracia. Y por lo tanto, es muy importante que los partidos políticos se comprometan con la paridad en el ámbito de la representación. Y esto obviamente tuvo su recorrido. Tuvimos primero una ley de cupo en el 91, que planteaba el 30%, que fue también junto con Costa Rica en la región pionera, pero que luego obviamente hubo otras instancias en la región que también empezaron a generar ese recorrido, y que en el 2017 planteamos, bueno, con la paridad, con el cupo no alcanza, ¿no? Porque efectivamente si somos más del 50% de la Argentina, seguimos teniendo una subrepresentación. Y de vuelta, la lucha colectiva y en red hizo que mujeres de distintas fuerzas políticas, porque también eso es importante, ¿no? Cuando muchas veces se habla de las dificultades que tenemos en la Argentina de ponernos de acuerdo, bueno, las mujeres no tenemos tantas dificultades de ponernos de acuerdo cuando se trata de acceso a derechos. Y entonces en ese ámbito yo recuerdo una sesión muy larga, casi a la madrugada, mujeres de partidos políticos plantearon la necesidad de que se debata la paridad. Y hoy tenemos, gracias a esa lucha también y a todo ese camino recorrido, paridad en los ámbitos parlamentarios a nivel nacional. Todavía tenemos déficit en 3 provincias, pero creo que también es importante pensar cómo podemos desde lo nacional influenciar a las provincias en este camino al acceso de derechos y cómo también a la inversa podemos ver que muchas provincias tuvieron paridad antes que a nivel nacional. Entonces, a eso es a lo que voy con esta idea de cómo por ahí hay que convivir y hay que generar estos consensos y estos diálogos entre el sistema electoral local y el sistema electoral nacional. Porque hay veces que los sistemas electorales en algunas provincias generan avances que terminan impactando en lo nacional y a la inversa todo lo contrario. Entonces, creo que eso es algo importante a la hora de pensar estos equilibrios. También al mismo tiempo, para cerrar el tema de la participación política y meterme en otro tema, creo que es importante también entender que las normativas, hablando de reformas electorales, no siempre alcanzan para poder generar los cambios que uno espera, ¿no? Entonces, obviamente vemos que la paridad está en las listas, pero al mismo tiempo sabemos que los partidos políticos muchas veces hacen sus artimañas calculadoras para que efectivamente por ahí eso no se vaya directamente a la representación en las cámaras. ¿Y eso por qué? Porque aun cuando nuestra ley de paridad es robusta, todavía no pudimos conseguir que se plantee una reforma vinculada a la paridad con el encabezamiento de las listas. Entonces, cuando uno, por ejemplo, hace monitoreos vinculados a la ley de paridad, ve que el último monitoreo de la última elección no llega al 30% el encabezamiento de listas. Y sabemos que en nuestro sistema federal, donde muchas de nuestras provincias eligen 3 diputados o diputadas, el encabezamiento de las listas termina impactando en la conformación y en la composición de las cámaras. Así que, digo, todo esto para que todas aquellas que están conectadas y están en cada uno de sus distritos dando la pelea, sepamos que todavía no está ganada y que tenemos que seguir luchando por ella. Pero volviendo a esta necesidad que tenemos de constantemente articular esta relación, también hay distintos factores diferenciales. Uno, por ejemplo, y que ha estado mucho en boga este último tiempo, tiene que ver con el instrumento de votación, ¿no? Votamos a nivel nacional con un instrumento que es el sistema de boleta partidaria, que es un instrumento también del sistema electoral, que yo, como les decía al inicio, tiene que ver con el fruto de la construcción de un Estado y con también estas reglas claras de la competencia entre los partidos políticos. Y hay otras provincias que en el plano local
han legislado instrumentos de votación diferenciales, el caso, por ejemplo, de la boleta única santafesina, el caso de la boleta única de Córdoba. Algunas provincias que han, teniendo el mismo sistema, incorporado tecnología. El caso, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, que ha legislado por la boleta única, sin embargo no ha implementado la boleta única, ha implementado solamente una vez la boleta única electrónica. Entonces, digo, este tipo de diferencias que se dan por el sistema electoral que tenemos también obviamente genera sus desafíos. Y entonces en ese sentido es importante todo el tiempo generar estos diálogos entre los sistemas electorales locales y los sistemas electorales, el sistema electoral nacional. También al mismo tiempo, cada distrito, cada jurisdicción tiene la capacidad y la competencia para poder fijar la fecha de la elección. La ley del 2009 fija, ¿no?, en el segundo domingo de agosto y lo mismo en octubre las elecciones. Muchas provincias pueden hacerlo por la legislatura provincial, entonces sabemos siempre que nosotros siempre le decimos que los años impares, ¿no?, porque son los años electorales, los años impares. Muchas veces uno arranca el cronograma electoral en marzo, abril, mayo, porque bueno, cada una de las provincias tiene la competencia y la capacidad para poder hacerlo. Eso es importante, hay muchísimos desafíos, yo planteé muchos de los avances que se han dado, pero también obviamente hay desafíos. El tema, por ejemplo, del voto migrante es uno de ellos, en el sentido de que tenemos que pensar cómo las provincias que no lo tienen en su normativa pueden incorporarlo para también que sea un igualador de derechos. Al mismo tiempo también, aún las provincias que lo tienen, por ejemplo, el caso de la ciudad de Buenos Aires, que tiene el voto migrante, cuando uno ve las estadísticas de cuánta gente vota, no llega al 17%, y eso muestra que también tenemos que trabajar mucho, no solo en el ejercicio y en la normativa del derecho, sino también en la difusión y en la participación. Obviamente también uno de los grandes desafíos que tiene nuestro sistema electoral, como muchísimos otros campos de nuestro Estado, tiene que ver con que es un sistema electoral binario y por lo tanto también tenemos que pensar qué pasa con el colectivo de la diversidad en su representación, y esto también es un tema que aún, así como se ha avanzado en muchísimos aspectos, tenemos que también pensarlo en los aspectos que tienen que ver con la representación. Eso es un poco, a grandes rasgos, lo que por ahí uno puede visualizar así de cómo está nuestro sistema electoral. Ahora bien, nosotros decimos siempre que los que nos dedicamos a lo electoral, que nosotros tenemos democracias electorales en general que funcionan, ¿no? Democracias electorales que elección tras elección se realizan las elecciones, no hay denuncias de fraude y por lo tanto efectivamente hay una aceptación de los resultados. Ahora bien, todos los que están ahí conectados y Juan también, que conoce mucho de la región, sabemos que eso por ahí no se traduce en la aceptación, la satisfacción de la ciudadanía a la hora de pensar nuestra democracia. Y eso es uno de los grandes desafíos, ¿no? Porque no solamente uno tiene que ejercer su derecho a la participación solamente en los años impares, sino que también lo tiene que hacer llevando sus iniciativas y llevando sus reclamos constantemente. La Argentina tiene, a diferencia incluso, pioneramente en relación a muchos de los países de la región, una historia de la movilización en las calles y de la protesta. De hecho, es una instalación y una legitimación del derecho a la protesta sobre cualquier reclamo que los ciudadanos y ciudadanas y también los colectivos y los sectores que quieran manifestarse y llevar demandas al Estado. Entonces, creo que eso es algo importante a tener en cuenta porque hay otros estados que no tienen esa capacidad legitimada. Y cuando vimos en el 2019 el estallido social en Chile, las movilizaciones en Perú, en Colombia, tienen que ver con dos cosas. La primera, que no había una legitimidad de la protesta. Y por otro lado, que no había agentes, actores, intermediadores, ¿no? Intermediadores como son los partidos políticos, como son las organizaciones sociales, como son los sindicatos, que son aquellos actores que pueden llevar las demandas desde el ciudadano de base
hacia el Estado. Y creo que eso es también importante a la hora de pensar las garantías y las fortalezas de nuestra democracia. Pero obviamente no estamos ajenos a que efectivamente hay ciudadanía en la región y en la Argentina que está constantemente demandándole a la democracia. Y yo creo que en eso es importante que pongamos en la conceptualización, ¿no? Porque muchas veces, y hay muchísimos informes, la Tirobarómetro es uno, por ejemplo, que hace encuestas todo el tiempo sobre, bueno, qué piensa la ciudadanía sobre la democracia, la confianza en la democracia, si es lo mismo para el ciudadano un gobierno autoritario o un gobierno democrático. La realidad es que uno lo que visualiza de esos resultados, a diferencia de lo que a veces los medios levantan de esos resultados, es que lo que la ciudadanía está reclamando son demandas insatisfechas, y esas demandas insatisfechas son las que efectivamente hacen que el ciudadano proteste, y no el cuestionamiento a las instituciones democráticas. Y creo que eso es algo que tenemos que repensarnos, y creo que estos ámbitos de formación son bien relevantes, porque cuando uno ve estos procesos que se están dando en la región y la necesidad que para nosotros tiene el fortalecimiento de nuestra democracia, el fortalecimiento de los partidos políticos, en contextos donde incluso yo creo que los partidos políticos se tienen que repensar a sí mismos, y no como muchas veces se dice, bueno, y las leyes de las cartas orgánicas que le decía anteriormente tienen mucho que ver con eso, no solamente la democracia interna de los partidos políticos, sino cómo los partidos políticos se acercan a las demandas que hoy los ciudadanos y ciudadanas nos están interpelando constantemente. Y nos interpelan no solamente a veces con consignas partidarias o ideológicas, nos interpelan con agendas. Y los jóvenes tienen mucho que ver con eso. Los jóvenes de hoy y las jóvenes de hoy tienen una agenda, tienen temáticas que les son relevantes y que interpelan constantemente a los partidos, a los dirigentes y a las dirigentes a que esas demandas sean escuchadas, ¿no? Y creo que también en esa clave tenemos que repensar a los partidos políticos hoy. Sigo creyendo que los partidos políticos son centrales, y vemos, y no me he cansado de ver en la región estados fallidos por el estado fallido del sistema de partidos. Vemos hace 2 días en Lasso en Ecuador casi siendo destituido, habiendo asumido con una muy baja elección, Castillo también siendo constantemente interpelado, más de 50 ministros tuvo en menos de un año de gestión. Digo, la fortaleza de los partidos políticos es sin duda lo que le da la estabilidad a nuestra institucionalidad. Y creo que en esa fortaleza es la que los partidos políticos se tienen que sentar y tienen que tomar esa responsabilidad de cómo conectar con estas demandas que los ciudadanos están teniendo. Y al mismo tiempo también, y lo vemos también en la región, cómo podemos generar esta expectativa de la ciudadanía sobre determinados cambios. Y hoy se habla mucho, y con esto voy a cerrar para ya pasar a otro de los ejes, se habla mucho de un nuevo giro a gobiernos progresistas en la región, ¿no? Entendiendo un gran momento del progresismo en la región en las primeras décadas del siglo, pero al mismo tiempo también los condicionamientos existentes en nuestras estructuras económicas hace que muchas veces, yo siempre retomo una frase que me parece súper figurativa de Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, que dice que en Latinoamérica ganar elecciones no es tener el poder. Y ahí creo que es algo importante cómo los gobiernos progresistas que hoy en la región están accediendo, Chile, Perú, Colombia, antes México, la Argentina, cómo logramos generar esta sinergia con la ciudadanía para que estas expectativas en contextos tan condicionados desde lo económico, con una pandemia por delante, con un conflicto armado como que se está llevando adelante en Europa y con todo lo que eso impacta en nuestra región, no genere frustración por parte de la ciudadanía que apuesta a que esos cambios no solamente sean cambios de gobierno, sino que al mismo tiempo sean cambios en las condiciones de vida que cada uno de ellos está demandando. Así que creo que eso es algo que seguramente en los foros podemos debatir ampliamente, y con eso hago este primer cierre de este eje para darle la palabra a Juan Calvo, que nos va a seguir adentrando en otro de los temas que trabajaron en este módulo.
Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Dolores, y felicitaciones por la exposición, Bárbara. Y a todos quienes estuvieron participando en este primer eje de aproximación política y social de la República Argentina. Un agradecimiento al director Hernán Brienza, a Sofía Castellano. Y bueno, como estuvimos trabajando en este mes a través de los seminarios de teoría política sobre el Estado, la democracia, luego derechos humanos y el sistema electoral argentino, mi eje va a ser sobre las continuidades y consensos en la democracia argentina en un aspecto muy particular que es la política de defensa. Y para ello voy a proponerles revisar algunos conceptos sobre el Estado con algunos autores argentinos que he seleccionado que van graficando también la política de defensa. El primero de ellos es Guillermo O'Donnell, donde plantea la noción de Estado como un componente político de la dominación a una sociedad en un territorio determinado. Y este concepto de dominación habla de la capacidad que tiene el Estado para imponer la voluntad sobre los actores de un territorio determinado. Y la posibilidad de que esa capacidad está respaldada por el dominio de los medios de coerción. Pero fundamentalmente, y este es un primer concepto importante, como bien decía Dolores, es que este sistema, este Estado tiene que estar muy, por parte de la sociedad, muy convencida la sociedad que es legítimo y que es legal. Y eso es fundamental en nuestro periodo democrático porque la representación política, lo que recién nos comentaba Dolores, produce que las decisiones que toman los decisores políticos está respaldada por la legitimidad popular, por la elección periódica y por la competencia democrática. El otro autor argentino, otro politólogo, es Oscar Oslak. Él habla que el Estado es una instancia política que articula la dominación social en un territorio también. Y esa articulación se da a través de instituciones del Estado. Este es el otro concepto también interesante, porque son las instituciones las que administran el poder, administran los recursos que tiene el Estado para generar una identidad en la sociedad y generar políticas públicas. Y Oslak lo que observa que el Estado tiene atributos que son la soberanía, que le reconocen otros estados en el sistema internacional, el monopolio legítimo de la violencia, que son los medios de coerción, un sistema administrativo, burocrático y profesional que administra las políticas públicas y la capacidad que tiene el Estado para generar un sentimiento de identidad, de pertenencia, de socialidad entre el pueblo que compone ese Estado. Y sus elementos son la soberanía, es que esto figura que en un territorio determinado el decisor máximo es el Estado Nacional, luego un territorio que en una zona determinada, que puede ser un dominio terrestre, marítimo, aeroespacial, hoy día un dominio ciberespacial, el soberano es el Estado. También una población, que es el conjunto de personas que habitan ese territorio determinado, una burocracia, que es la que administra las políticas públicas, algunas de ellas indelegables, como la política de defensa, y un gobierno que, nuevamente, como señalaba Dolores, es quien representa las demandas sociales, las transforma en propuestas, en políticas públicas y las lleva a cabo en sus gobiernos. Y todo esto, estas definiciones de Estado, las traemos para identificar en nuestra historia, en nuestra Constitución Nacional, cuáles son los intereses vitales que tiene la República Argentina, que son los que todas las políticas públicas van a intentar mejorar, mantener, garantizar dentro del territorio nacional para toda la población argentina y para aquellos que decidan habitar nuestro suelo, ¿no? Y la Constitución Nacional, en su preámbulo, nos indica estos intereses vitales. Voy a leer algunos, parte del preámbulo, como la unión nacional, la justicia, la paz interior, la defensa común, el bienestar general, la cultura nacional, entre otros, el asegurar la libertad. Y todos estos son los intereses vitales que luego
distintas políticas, pero en particular la política de defensa, va a traducir en la defensa y la garantía de la integridad territorial y la vigencia de la soberanía nacional en todo el territorio. Y para volver a los cuadernillos de nuestro eje número 1, allí pudimos ver en textos de distintos docentes, entre los cuales está Dolores, Andrea, Agustina, Pablo Vázquez, entre muchos otros y otras compañeros docentes del INCAP, hicimos un repaso de la historia de nuestro país en aspectos económicos, políticos, culturales, los aspectos de derechos humanos, y particularmente las Fuerzas Armadas. Es interesante señalar que en el siglo XX, entre los años 30 y 1983, fueron un actor político preponderante en el sistema político argentino. Particularmente, desde 1955, hay un autor, Ernesto López, que comparto también. Del año 55 al 82, las Fuerzas Armadas comenzaron a sostener, junto con partidos políticos minoritarios, un rol mucho más preponderante en el sistema político, convirtiéndose en garantes del sistema político argentino. Y tuvieron una actitud de autonomización del poder político, es decir, que tomaban sus propias decisiones y planteaban sus propias estrategias, y una corporatización que indicaba que de a poco las Fuerzas Armadas iban tomando distintos estamentos del Estado para gobernar según sus propias estrategias, ¿no? Y de esta manera, también en el marco de una estrategia continental de limitar, en el contexto de la Guerra Fría, donde después de la Segunda Guerra Mundial hubo una competencia entre el bloque occidental, el bloque soviético en aquel entonces, la estrategia continental americana, liderada por los Estados Unidos, proponía limitar el ingreso del comunismo en nuestro continente. E internamente, las Fuerzas Armadas, los partidos políticos conservadores, congeniaban esa estrategia continental con una estrategia nacional de proscripción a los partidos políticos populares, principalmente al peronismo, y de ahí surge una estrategia que se denomina la Doctrina de Seguridad Nacional, que vincula, por un lado, hipótesis de conflicto de defensa en el plano externo, pero también un sistema represivo, el terrorismo de Estado, que se va a implantar hasta el año 83. Esta doctrina de seguridad nacional tiene su apogeo en la última dictadura cívico-militar, entre el año 76 y el 83, y quiero leerles un rasgo característico de aquella dictadura atroz, de otro autor argentino, que decía: han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la nación. Una política semejante solo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo. Más adelante, sobre la política económica, dice: en la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. El autor es Rodolfo Walsh, en su carta abierta a la Junta Militar del año 77, unos días antes de ser secuestrado y desaparecido. Y traía a colación esa mención de Walsh para volver a O'Donnell, el politólogo que revisamos al principio. Él estudió distintos regímenes burocráticos autoritarios alrededor del mundo y vio que una tipología de esos regímenes burocráticos autoritarios eran económicamente muy destructivos, esto lo decía Walsh en su política de miseria planificada, y altamente represivos, donde se instauraba el terrorismo de Estado, la desaparición de personas, las cárceles políticas y demás. Y que estos regímenes burocráticos autoritarios, por la explosión de sus problemas internos y también por llevar esos problemas a conflictos externos, como en el caso de la Guerra de Malvinas, colapsaban y producían una transición por colapso. Es decir, que el régimen militar no negociaba con las nuevas autoridades surgidas del voto popular, de la Constitución Nacional, cuando se instaura el Estado de Derecho, sino que la agenda de transición la impone el nuevo régimen democrático. Eso es lo que sucedió en la Argentina.
Y para el caso de la política de defensa, nos encontramos en el año 1983, casi a 40 años del regreso de la democracia, con una política de defensa que hubo que crearla prácticamente de nuevo. Tomar ejemplos muy válidos, como eran los casos de los primeros dos gobiernos del general Juan Perón, donde la política de defensa se orientaba exclusivamente a eventuales amenazas que pudieran provenir de otros estados, pero ayornarla a los tiempos de la década del 80. Y para eso el gobierno constitucional, por un lado, tomó diferentes estrategias para disminuir el poder como actor político de las Fuerzas Armadas. Fortaleció el Ministerio de Defensa, que hasta ese momento no tenía un rol preponderante, fortaleció la conducción civil de la política de defensa, es decir, que los lineamientos estratégicos, la política de adiestramiento, de formación del personal militar, iba a ser decidida por funcionarios civiles y no por funcionarios militares. También hizo gestiones a nivel de política exterior, porque resolvió los problemas que teníamos limítrofes con la República de Chile, profundizó los procesos de integración que ya existían con la República Federativa del Brasil, y de esta manera también adhirió a la zona de paz y cooperación en el Atlántico Sur, y luego, años más tarde, en el 2002, se conforma la zona de paz y cooperación en América del Sur. Es decir, de a poco la democracia fue consolidando su institución en el brazo armado de la República Argentina como una institución más del Estado que tiene la única tarea, y sumamente importante, de defender al país ante algún tipo de vulneración de su soberanía. Esto vinculado a los atributos que mencionábamos del Estado. Pero principalmente se avanzó en una nueva normativa, y la normativa es la Ley de Defensa Nacional, que se vota en el año 1988, y que tiene como función específica determinar que la defensa nacional se va a orientar hacia las problemáticas de la defensa exterior. Únicamente va a atender problemáticas que eventualmente sean agresiones provenientes de Fuerzas Armadas de otros estados, separándola a la defensa de las tareas de seguridad interior que habían imperado en las décadas anteriores. Luego, años más tarde, se vota la Ley de Seguridad Interior en el año 92, respetando esta separación de funciones entre defensa y seguridad, y años más tarde se sanciona la Ley de Inteligencia Nacional en el 2002, también en línea con las dos anteriores. Y la sanción de esas tres leyes, la unión de esas tres leyes que tienen una concordancia entre sí muy importante, es lo que algunos autores denominan consenso básico democrático en defensa. Es un consenso básico que está fundamentado en el acuerdo político, en el consenso político muy fuerte que en distintas épocas, año 88, 92 y 2002, el Parlamento argentino, impulsado por el Poder Ejecutivo, tuvo altos niveles de acuerdo para mantener este consenso de separar defensa de seguridad. Y este es un consenso que se construyó en democracia y que continúa al presente. Desde luego que este consenso no se mantuvo sólido, sino que en algún momento también tuvo sus debates, sus tensiones. Hacia fines del siglo XX, la agenda de seguridad internacional que imperaba en el mundo tendía a identificar otras problemáticas como el terrorismo, la seguridad, el narcotráfico, el delito internacional complejo, y algunas tendencias veían a las Fuerzas Armadas como instituciones capaces de enfrentar esos desafíos. En distintos países de América Latina, de América del Sur en particular, algunas Fuerzas Armadas, algunos estados, permiten que las Fuerzas Armadas se ocupen de esos asuntos. No es el caso de la Argentina justamente por el consenso básico. Sin embargo, el debate penetró en distintas capas académicas, militares, en la dirigencia política, y el consenso básico tuvo sus tensiones y su intento de revisión, particularmente en el gobierno de la Alianza entre el 99 y el 2001. Más adelante también, en el gobierno de Cambiemos, en la gestión del presidente Macri, también se va a intentar transgredir el consenso básico. La decisión política indubitable de cuáles son las misiones de las Fuerzas Armadas se adopta a partir del año 2003, particularmente en el 2006,
el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, establece que la defensa solamente tiene como objeto repeler ataques de otros ejércitos, de otras fuerzas armadas de estados. Dedicarse solamente a eso, y en función de esa decisión política, que fue zanjar esos debates que había, se tomó la decisión de orientar lo que tradicionalmente se había hecho con el consenso básico, pero cerrar la discusión a otras opciones. Es que tenemos hoy Fuerzas Armadas con misiones muy claras. La principal es la que vuelvo a repetir y para no cansar, que es repeler ataques de otros estados, de Fuerzas Armadas de otros estados. Pero también misiones subsidiarias muy importantes, que son participar de las operaciones multilaterales de las Naciones Unidas, apoyar en casos muy estrictos al sistema de seguridad interior, colaborar en apoyo a operaciones civiles y también participar de la construcción de un sistema de defensa regional. Y estas misiones son muy importantes porque nos permiten ayudar a nuestra sociedad en momentos complejos, nos permiten distinguirnos alrededor del mundo con la capacidad que tienen nuestras Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz, y así muchos ejemplos más. Bien, hoy día tenemos una política de defensa que es una política pública más de nuestro Estado, que se vale de distintas disciplinas científicas, que tiene un objetivo muy claro y que tiene una dimensión de política militar, de orientar desde el ámbito civil a las Fuerzas Armadas en sus funciones, en su adiestramiento, y el poder político indica hacia dónde tienen que dirigirse las Fuerzas Armadas. También una dimensión estratégica, que es que el poder político, el gobierno civil, considera las amenazas y los riesgos que hay en el ámbito internacional, en el ámbito regional, y en función de eso establece cuáles son los lineamientos y las políticas que el sistema de defensa en su conjunto tiene que desarrollar. Y por último, una dimensión internacional, que es todo lo que todas las acciones que la República Argentina en el plano de la defensa, en colaboración con la política exterior, desarrolla para ayudar a otras naciones a construir un entorno seguro, a mantener la vigencia de la zona de paz y cooperación sudamericana, a explorar y a gestionar experiencias de integración regional, como fue el caso de la UNASUR entre 2008 y 2017, donde había un capítulo muy importante de defensa. Y todas estas acciones políticas y directivas se hacen siempre pensando en el consenso básico democrático. Es decir, que hay una continuidad que estaríamos alcanzando los 40 años, el año próximo, con la democracia en este sentido. Y por último, para volver sobre continuidad de ese consenso básico en el presente, quería mencionarles que con la asunción del presidente Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner en la vicepresidencia, se volvió a recuperar el espíritu del consenso básico. Había sido tensionado por el gobierno de Cambiemos, y el gobierno del Frente de Todos vuelve a la tradición histórica del consenso básico democrático en defensa. Y este consenso se validó en el Congreso Nacional con la sanción, la promoción y la sanción de varias leyes. Leyes muy importantes para nuestro país, como por ejemplo la que amplió el territorio nacional, incluyendo la plataforma continental al territorio nacional, que duplicó el territorio de nuestro país, un país bicontinental que tiene una parte continental sudamericana y el sector antártico argentino, y una parte muy importante en la plataforma continental del Atlántico Sur. Luego, la creación del Consejo Nacional de Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, un consejo especializado en la problemática de la causa Malvinas, para pensar políticas de Estado y estrategias en el mediano plazo. Luego también lo que fue la reforma del régimen federal pesquero, aumentando las multas y las sanciones a quienes, empresas o armadores o buques que estuvieran pescando de forma ilegal en nuestra zona económica exclusiva. Y esto dio muy buenos resultados. Recientemente el ministro de Defensa en el Senado de la Nación expuso junto a funcionarios de su equipo de trabajo, y también afirmó el jefe de Estado Mayor Conjunto que desde el año 2020 hasta el presente no han habido
intrusiones a la zona económica exclusiva para pesca ilegal por buques que no son autorizados. Y por último, una ley que es la del Fondo Nacional de la Defensa, importantísima. Es la primera vez en democracia que, quizá también en la historia argentina, que un gobierno democrático, consensuado por unanimidad prácticamente de todas las fuerzas políticas, decide un fondo específico para comprar equipamiento de las Fuerzas Armadas, para las Fuerzas Armadas y modernizar las que tiene. Es una ley inédita que destina durante 4 años una cantidad muy importante de recursos económicos para el desarrollo de equipamiento en el país, para la investigación, el desarrollo y para eventualmente la compra de equipamiento en el exterior con algunas garantías que nos den el dominio de esos equipamientos que se compran. Y estas 4 leyes se sancionaron con un gran acuerdo político en el Parlamento, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Las mayorías que se obtuvieron y los debates que hubo en torno a estas leyes dieron una unanimidad prácticamente en las 4 leyes. Y esto es muy importante porque retoma ese espíritu de consenso básico que hubo en las anteriores leyes que determinan hoy el sistema de defensa nacional. Y por último, ya cerrando, esto que hablábamos de las misiones complementarias, subsidiarias de las Fuerzas Armadas, hubo un despliegue muy importante de personal, de equipamiento, en los años de la pandemia, 2020 y 2021, en los peores momentos que atravesamos como pueblo argentino, donde el sistema de defensa, el Ministerio de Defensa, sus funcionarios, sus funcionarias y todas las Fuerzas Armadas trabajaron en colaboración con la estrategia sanitaria que tenía a la cabeza el presidente de la Nación y realizaron el operativo Belgrano 1 en el año 2020, el operativo Belgrano 2 en el año 2021. Es el despliegue, la participación de Fuerzas Armadas en el territorio nacional más grande después de la Guerra de Malvinas, y la colaboración de las Fuerzas Armadas fue sustancial para acompañar a nuestro pueblo en los barrios humildes, en la asistencia alimentaria, en el transporte de medicamentos, de las vacunas finalmente, también en la repatriación de argentinos y argentinas que estaban varados en el exterior, donde se destinaron aviones que trajeron a nuestros compatriotas a nuestro país. Y todo esto se hace en un marco donde las Fuerzas Armadas se encuentran plenamente integradas a nuestro sistema democrático, consideradas por nuestro pueblo, por nuestro Estado, como pilares de nuestra historia, de nuestro Estado nacional, y sabemos perfectamente que tienen una función muy clara, que es la de defendernos ante eventualmente posibles agresiones. Bien, y por último, algunos desafíos que está planteando el presidente de la Nación, la vicepresidenta de la Nación, vinculado a problemáticas muy serias que tiene nuestra Argentina. La primera de ellas es la cuestión Malvinas. Nuestro territorio, nuestra integridad territorial se encuentra lesionada, ocupada ilegalmente por una potencia extrarregional con capacidad nuclear, asociada a la OTAN. El Reino Unido es un socio protagonista de la OTAN, y que en este gobierno se comenzó a identificar la ocupación ilegal británica en nuestras Islas Malvinas, en el archipiélago Malvinas, como una amenaza a nuestra defensa nacional, una amenaza a nuestro pueblo. Y la otra acción que se realiza actualmente es fortalecer, jerarquizar, darle el verdadero valor que tiene a una zona estratégica que es el Atlántico Sur. Cuando decimos Atlántico Sur nos referimos al mar argentino, la zona económica, la plataforma, el archipiélago Malvinas y la Antártida. Y también la Patagonia Argentina. Toda esa gran zona que es el medio del sur de nuestra gran patria bicontinental es una de las prioridades que está teniendo este gobierno nacional, y que lo hace a través de inversión, desarrollo de infraestructura, despliegue de las Fuerzas Armadas en territorios donde antes no estaba, como en la Isla Grande, en la Tierra del Fuego, Atlántico Sur, Antártida, Isla del Atlántico Sur, y dándole la jerarquía que corresponde también a través del despliegue de otras políticas como el Pampa Azul, la política pesquera, la participación de fuerzas de seguridad en la custodia del mar argentino, entre otras.
esos son los desafíos que tenemos como Estado, son los desafíos que también nuestra sociedad nos demanda, proteger nuestros recursos naturales, proteger nuestra soberanía. Y para cerrar, como conclusión, entendí que era importante saber que la política de defensa es algo que se construye, es una política pública que se construye entre toda la sociedad argentina, entre los representantes políticos, entre las demandas que tienen las sociedades, y que corresponde que la ciudadanía, el pueblo de la nación la conozca para que no distraiga su verdadero objetivo, sus verdaderas misiones, y que puedan derivarse a otro tipo de funciones. Y por último, reconocer que estos 40 años de democracia nos han dado como experiencia que la construcción de consensos en la política de defensa, también como vimos anteriormente con Dolores en la política de representación electoral, se pueden lograr a través del impulso de proyectos, del debate, del consenso democrático, del diálogo parlamentario, y hay sobradas experiencias que indican que esto es posible. Bueno, no más que agradecerles, cerrando aquí mi exposición. Quería volver a agradecerle a Dolores y a Bárbara por la participación en este panel, a las compañeras Agustina Díaz, Ivana Salemi, Andrea Cuellar y a Facundo Sassone, y a todos y todas quienes están del otro lado. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Mientras Bárbara nos acerca algunas preguntas, creo que me quedo con esto último que decías de la importancia de los consensos y de estos 40 años de democracia. Yo siempre pongo un caso para acercarles a quienes nos están escuchando. En este caminar, recorrido vinculado a la observación electoral que hago en la región, muchas personas de otros países me dicen: ¿las Fuerzas Armadas custodian el voto en las elecciones argentinas? Entendiendo esto, ¿no? De, bueno, la cruel historia vinculada a la dictadura argentina, que los argentinos, a través de ese consenso que vos planteaste, generamos esta confianza con que las Fuerzas Armadas sean las que custodian nuestra democracia. Entonces creo que en ese sentido es interesante ver cómo los 40 años de democracia que se van a cumplir el año que viene tienen que ver con esto y este camino recorrido. Así es, así es. Hay un comentario muy positivo que siempre realiza el ministro de Defensa, incluso el presidente de la Nación, y bueno, todos los compañeros, compañeras que trabajamos estos temas y que nos interesa la política de defensa, la política en general, y es que hoy las Fuerzas Armadas están conducidas desde su máximo jefe hasta el último de sus cuadros por personal que se ha formado en democracia. Ha egresado de sus carreras de formación desde el 10 de diciembre del 83 en adelante. Lo mismo que nosotros, que somos hijos e hijas de la democracia. Hoy tenemos Fuerzas Armadas que conocen su pasado, pero que también apuestan a integrarse a nuestra democracia, a nuestro pueblo, que es de donde salen también, ¿no? Porque somos parte de la misma nación. Así que es otra etapa, es otra etapa. Totalmente. Bueno, acá tenemos algunas preguntas que estuvieron dejando los compañeros ahí en el chat. Así que bueno, arranco con Julio César nos preguntó. Dice, la autonomía de las provincias es un tema a discutir en los equilibrios a los que hacía referencia Dolores, como por ejemplo desde lo judicial y los fallos. O sea, entiendo que ahí es una cuestión o un inquirir sobre la autonomía provincial, el que hace Julio César. No sé si le quieren ampliar ahí. Bueno, sí, a ver, claramente nuestras autonomías, ahí hay por ahí se cruzan distintas autonomías, ¿no? Una claramente tiene que ver con las autonomías de nuestro Estado federal y la autonomía de cada una de las jurisdicciones, y después en nuestro sistema representativo de equilibrios de poderes también están las autonomías de de las distintas instituciones, ¿no? Del ejecutivo, legislativo y judicial. Por lo tanto, sí, claramente hay dos autonomías que se cruzan y que claramente en estos temas es donde efectivamente lo electoral está muy anclado, y que claramente cada una de las instancias donde, por ejemplo, los recursos en el campo electoral, pero en muchos de los otros, donde se llevan, tiene que ver con la instancia provincial en cada uno de esos distritos.
Claudia pregunta, ¿por qué la oposición hace tanto hincapié en la boleta única? A mí no me parece que sea confiable. Bien. A ver... Arranco si querés Por después. favor. Bueno, a ver, sí, esto es recurrente, ¿no? O sea, el debate por la boleta única electrónica no es de hoy ni de ayer, es algo que constantemente se viene discutiendo, porque bueno, era uno de los componentes que yo les decía, que es lo que integra el sistema electoral, que es el instrumento de votación. Yo creo que el instrumento de votación es un elemento central, ¿no? Porque yo siempre digo que para los que por ahí estamos muy inmersos en lo que es una jornada electoral y participamos activamente de distintos roles, sabemos que gran parte de la ciudadanía cumple un rol el día de la elección, que es ir a votar. Entonces, frente a cantidad de componentes que el sistema electoral tiene para muchos de nosotros, para la mayoría de los ciudadanos es ir al cuarto oscuro y ejercer su derecho al voto a través de un instrumento de votación. Y por eso es tan importante este tema. A ver, yo creo que hay dos cuestiones, ¿no? Y creo que también está muy fundado en lo que vine diciendo anteriormente. Nuestro sistema electoral está legitimado y es un sistema electoral que funciona. Entonces, vinculado a eso y a que obviamente la trayectoria institucional de este sistema electoral tiene que ver con una construcción de identidades, una construcción de la política, efectivamente es el que ha dado la boleta partidaria, ¿no? La boleta partidaria que no es un invento argentino, o sea, Suecia tiene boleta partidaria, Uruguay, muy pegadito acá y también muy levantada como una democracia modelo también por la región, tiene boleta partidaria porque efectivamente tiene que ver con los consensos que se han dado entre las distintas fuerzas políticas a la hora de pensar las reglas de la competencia y porque también obviamente tiene que ver con la estructura que cada uno de los partidos políticos tiene. ¿Cuáles son los desafíos, no? Que es un poco, creo, lo que planteaba. Yo creo que hay varios desafíos. Primero, el primer desafío es hacer un cambio de una normativa en un sistema que funciona, con las dificultades que puede tener otros elementos que puedan surgir de ese cambio. Primero es eso, o sea, dicen en el fútbol que equipo ganador no se toca, bueno, el sistema electoral también funciona algo parecido. Entonces, digo, hay que dar los debates siempre, pero también hay que poner en la mesa dónde están los riesgos a la hora de hacer cambios. El primer punto que en general se plantea a la hora de pensar y de promover la boleta única, hay hoy un debate que se ha aprobado un proyecto trabajado por la oposición en diputados, está en camino en el Senado a tratarse, tiene que ver con, por un lado, que sería más económico, ¿no? Eso es uno de los argumentos que siempre se plantean. Y yo digo, ahí esperemos y pensemos realmente si va a ser más económico, porque no vaya a ser que le estamos diciendo a la ciudadanía que va a haber un sistema más económico y que después no lo sea. Porque también el sistema de boleta única, yo que he visto por ahí boletas únicas mucho en la región, porque la región, a diferencia de Uruguay y de Argentina, tienen boleta única. Muchas veces es una boleta única muy grande, de algunas dimensiones, que también se tienen que poner de acuerdo entre las fuerzas políticas, porque mi nombre va acá, mi nombre va allá. Muchas veces se judicializan esos procesos y hace que quizás tengas que imprimir la boleta muy poco tiempo previo a la elección, y eso también genera más costos, porque como todo, digamos, la oferta y la demanda. Entonces digo, ese es un primer punto. Creo que no hay que plantear a la ciudadanía algo que todavía no se sabe efectivamente qué va a ser, con otra salvedad que yo siempre digo que la democracia es una inversión y un costo, y por lo tanto tampoco sería, digamos, un debate sano para la democracia hablar de cuánto sale la elección. Por otro lado, lo que se dice es que va a ser facilitarle a las fuerzas minoritarias que no tienen capacidad de fiscalización el hecho de que puedan efectivamente tener su boleta, ¿no? Y ahí también hay otro punto que hay que ver, porque por un lado la fiscalización es necesaria. No importa si tenés boleta partidaria o tenés boleta única. En la mayoría de los países que les decía que tienen boleta única, los partidos tienen fiscales.
Porque efectivamente cuando uno ve, y mucho se ha distribuido en los medios de comunicación como es una boleta única, ve perfectamente que uno tacha la preferencia y a veces esa cruz que se hizo se fue para el otro lado y en el momento el momento D, que es cuando se abren las urnas y cuando efectivamente se cuentan los votos, también hay votos recurridos, también hay votos que se impugnan. Entonces, la fiscalización es necesaria, es importante también en la boleta única y además es necesaria para la democracia, porque también nuestro sistema es legítimo por esta fiscalización cruzada que ejercen las fuerzas políticas. Entonces, digo, ese es otro de los puntos que tampoco termina resolviendo la boleta única. Por otro lado, también en esta instancia que yo les decía anteriormente, que tiene que ver con que es el instrumento fundamental de contacto entre la ciudadanía y su día electoral, también hay costos de aprendizaje de un cambio de un instrumento de votación a otro. De hecho, hoy leía un informe que realizó la Defensoría del Pueblo que plantea que, por ejemplo, en la elección de Córdoba, en la primera vez que se hizo la elección con la boleta única que tiene Córdoba, hubo un 20% entre votos blancos y nulos. Porque efectivamente el ciudadano está familiarizado con un sistema de votación y no con otro. Entonces, bueno, digo, todo esto que a veces los cambios que se plantean tienen este tratamiento express, también tiene que pensarse cómo la ciudadanía responde a esos cambios que se plantean desde la política. Y por otro lado también tiene mucho que ver con esta idea que hablábamos del federalismo, ¿no? Del federalismo que obviamente al tener distintas, muchas veces instrumentos de votación y al plantearse la boleta única, tal cual el proyecto que está planteado en diputados, que es que va a haber una boleta única para la categoría nacional y una boleta única para la categoría provincial, la verdad que uno diría, bueno, nosotros tenemos un sistema que se ha anclado en la idea de pensar coaliciones nacionales, provinciales, municipales. Por lo tanto, esta idea de tener dos boletas separadas realmente desincentiva la idea de que vayamos a elecciones simultáneas, porque ese efecto que siempre se quiso lograr con la simultaneidad de poder pensar proyectos políticos nacionales, provinciales, locales coherentes, no tendría razón de ser en un sistema donde vos vas a estar, o el electorado y todos nosotros, vamos a estar eligiendo una boleta para las categorías locales, nacionales y otra para las categorías provinciales, y eso también podría llegar a lo que decíamos primero, seguir encareciendo elección por el desdoblamiento de elección. Entonces digo, me parece que hay muchísimas cuestiones que se plantean, que hay que revisarlas. Yo creo que siempre hay que dar los debates, pero también uno tiene que dar los debates entendiendo de dónde está partiendo, cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas existentes y cuáles pueden ser los riesgos que se pueden plantear en un cambio de este tipo de normativa. También porque, como yo les decía anteriormente, las reformas políticas tienen un montón. Yo recién hablaba de la reforma del 2009. Todo lo que hubo adentro de esa reforma consensuada, dialogada y que modificaba elementos centrales del sistema electoral. Acá la verdad que pensar en hacer una reforma electoral únicamente para cambiar el instrumento de votación, creo que por lo menos no lo veo prudente en un contexto como el que estamos viviendo de tanta polarización, sobre todo también cuando es un proyecto que naturalmente por cómo se ha dado el debate político termina siendo un proyecto de mayoría simple, de la mitad más uno, en un contexto donde, como decíamos, la legitimidad del sistema electoral viene dado de que las fuerzas políticas que compiten lo legitimen. Entonces creo que ahí hay un montón de indicadores que hay que por lo menos poner en la mesa. Bueno, muchas gracias. Ahí voy a seguir con la pregunta de Daniel Fortunato, que dice, si los partidos son la centralidad, no se entiende por qué la legislación no habilita para que las bancas sean del partido y no de personajes, ¿no? Y como que después hizo la misma pregunta un poquito más amplia, dice, ¿cómo podemos fortalecer a los partidos políticos para que si alguien se postula en una lista, una vez elegido, puede votar, o sea, en contra de lo que decide la bancada del partido y el partido no puede intervenir? Es como Pito Catalán le hace, ¿no?
ahí se había armado un debate en el chat sobre la borocotización. Así que bueno, ¿cómo podemos hacer? Bueno, yo me atrevo a opinar de este tema electoral, con el permiso del tema político. del sistema político, con el permiso de Dolores y de Bárbara. Yo soy un convencido, creo que Dolores también, en la fortaleza que deben tener los partidos políticos, que tienen los partidos políticos. El sistema de partidos políticos en Argentina tiene muchos años, décadas de historia, han surgido a través de luchas políticas, sociales, por cuestiones de reclamo de derechos, incluso se han fortalecido a lo largo de los años. Se han conformado partidos políticos recientemente, pero también el sistema político, la reforma del 2009, exige a los partidos políticos que tengan un programa de principios, un programa electoral, que son las políticas que le ofrece esa coalición, ese partido político a la sociedad. Y todos y todas, cuando votamos un partido político, votamos un dirigente, una dirigente, eso no hay dudas, pero también votamos una historia, una tradición, un proyecto político, ¿no? Esto que decía Dolores de un proyecto nacional, es absolutamente necesario creer en los proyectos nacionales porque esto desde mi punto de vista, nuestra nación, nuestro pueblo es un territorio muy vasto, con muchas diferencias, con muchas desigualdades, es un país bicontinental donde hay que atender montones de problemáticas, como también de cosas positivas, ¿no? Como riquezas, recursos naturales que tenemos. Por eso nosotros somos convencidos que los partidos políticos tienen un programa y tendemos a pensar, también a debatir, que los representantes, las representantes que se eligen en elecciones deben respetar esos programas políticos por los cuales fueron electos, ¿no? Luego está la política de por medio, están las decisiones políticas, las decisiones personales que quizá se orientan hacia otros lados. Hay juegos también en las cámaras que toman decisiones de escindirse de bloques, de armar bloques personales. Eso es parte del juego político, de las decisiones políticas. ¿Cómo fortalecemos a los partidos políticos? Bueno, es un trabajo que también estamos haciendo acá, desde el Instituto Nacional de Capacitación Política, que es una herramienta que tiene el Estado argentino para su sociedad, para su pueblo, que surge en los años 90, surge de la Constitución Nacional, cuando reconoce a los partidos políticos como instituciones fundamentales de la democracia, nada menos que eso, digamos, instituciones fundamentales de la democracia, y a partir de allí el Estado debe formar a sus dirigentes, sus dirigentas, en las temáticas que hacen a la gestión pública, al fortalecimiento de la democracia. Pero nunca deja de haber un componente de decisión política personal, partidaria, que puede llegar a modificar lo que fue un momento particular, que fue una elección, una propuesta, una elección. Para resumir, yo creo que es fundamental que los partidos políticos se fortalezcan, debatan dentro de sus estructuras, en todos los niveles, nacionales, provinciales, que los partidos tengan abiertos sus locales, sus unidades básicas, sus comités, para debatir entre sus integrantes y que esa fortaleza después sea la que condicione a sus dirigentes, sus representantes, sus dirigentes. Sí, suscribo todo lo que dice Juan. La verdad que me parece que es central pensar en esta idea de qué es lo que se necesita de los partidos políticos. Yo lo que diría es que no son solamente una instancia electoral y que no tienen que funcionar únicamente como un aparato electoral, ¿no? Que es lo que lamentablemente viene aconteciendo mucho, de que los partidos políticos se activan en el momento electoral. La vía institucional de los partidos políticos es el engranaje necesario para que ese debate que plantean en el foro, ¿no? De que haya un dirigente, una dirigente que no está de acuerdo con la postura mayoritaria de un bloque partidario, pueda dar la discusión al interior de la fuerza política y que en base a esa discusión, bueno, se genere un consenso y que el consenso mayoritario, porque sí, coincido que cuando uno vota, está votando, y ojalá siempre votemos así, porque cuando empezamos con estos procesos de personificación de la política y de votar candidatos, sabemos que es perjudicial, digamos, para la vida democrática.
Efectivamente creo que es importante este tema, que los partidos políticos, desde los partidos de base, como decía Juan, de abrir las unidades básicas para la formación, para el intercambio, para debatir, pero también en los ámbitos partidarios donde participen los parlamentarios, las parlamentarias, se pueda dar ese debate antes incluso de dar el debate con las fuerzas políticas opositoras en el Parlamento. Me parece que es muy sano ese debate y creo que también al mismo tiempo, y algo para no perder de vista lo electoral, es muy importante las PASO para eso. Digo, dirimir internamente, democráticamente, también las diferencias que puede haber adentro de una fuerza política son centrales para la calidad de la oferta electoral hacia el ciudadano y para la gobernabilidad sobre todo. Así que creo que es bien interesante el debate que se armó ahí. Bueno, ahora vienen preguntas más para la parte 2 del eje 1. Preguntaron, ¿por qué surge la prioridad de las Islas Malvinas, ¿no? Como en términos de la defensa nacional? Si tuvo algo que ver con el hundimiento del Ara San Juan. Lo preguntan dos compañeros. Bueno, es muy buena pregunta. Primero, mi opinión sobre lo del Ara San Juan, que no tuvo nada que ver con la causa Malvinas, fue un accidente trágico y lamentable que recordamos permanentemente a 44 tripulantes, 44 marinos, una marina, que fallecieron en ese naufragio y que está comprobado que fue un problema de material y que lamentablemente fallecieron 44 argentinos y una argentina, 43 argentinos y una argentina en ese trágico accidente. Y la cuestión Malvinas creo que es muy importante porque desde la guerra de Malvinas, pero principalmente desde el advenimiento de la democracia, con la reforma del año 94 de nuestra Constitución Nacional, todo el sistema político también ahí hay un consenso democrático y una continuidad de entender que la causa Malvinas se soluciona de una única manera, que es la vía pacífica, la vía diplomática y política. No se soluciona nunca más por la vía del conflicto, de la guerra. Recientemente nuestro presidente estuvo con el primer ministro británico y, bueno, en un contexto particular, no en una reunión bilateral, pero se lo afirmó. Antes de hablar de cualquier otro tema, vamos a hablar de la soberanía. Ese es el camino. Particularmente los gobiernos, yo diría del siglo XXI, los gobiernos peronistas de Néstor, de Cristina y de Alberto y de Cristina actualmente centran la causa Malvinas como una prioridad para discutir la soberanía antes que cualquier otro tema, digamos, ¿no? Antes que negociar cuestiones pesqueras, el transporte aéreo. Centramos solicitar a través de los foros internacionales, las Naciones Unidas, la discusión de la soberanía sobre las Islas Malvinas antes que nada. Y también se han apuntado durante estos años a que la causa sea una causa regional, porque la amenaza que representa hoy que un país socio principal de la OTAN, un país con capacidad nuclear, que está concibiendo un conflicto en Europa en el mediano plazo, una tercera guerra mundial, está muy cerca de nuestras costas, de la Argentina obviamente, pero también de Uruguay, de Brasil, de Chile, se ha convertido en una amenaza para toda la región. Entonces, de ahí radica, desde mi punto de vista, la importancia de este tema. Y el gobierno nacional, una decisión del presidente Alberto Fernández, a través de la directiva que ordena el sistema de defensa, que es la Directiva de Política de Defensa Nacional, ha afirmado, a través de un decreto nacional, que el Reino Unido constituye una problemática ocupando nuestras Islas Malvinas en nuestro territorio que se encuentra ocupado ilegalmente. Representa una amenaza a nuestra defensa nacional, porque tener una base nuclear a 500 kilómetros de la costa argentina, de ciudades argentinas, puede ser un problema para nuestra propia población. Entonces, bueno, en ese sentido se ha afirmado esa problemática. Bien. Analía Miller pregunta, dice, me gustaría saber si el fallido acuerdo Foradori-Duncan dejó alguna normativa legal para evitar que vuelvan a suceder hechos tan bochornosos para la causa Malvinas.
Sí, yo no lo sé si hay normas. Lo que nos queda es una terrible experiencia, primero de un gobierno entre 2015 y 2019, el gobierno de Cambiemos, conducido por el presidente Macri en coalición con otros partidos políticos como la Unión Cívica Radical, que la causa Malvinas prácticamente la taparon, la borraron de, o sea, esta concepción de primero discutir la soberanía para después discutir otras temáticas. Ellos le invirtieron. Primero discutir, acercarnos al Reino Unido a través de otros ejes de trabajo y luego, en todo caso, ver la posibilidad de discutir la soberanía. Invirtieron la forma en cómo la República Argentina debatía la cuestión Malvinas. Desalentaron el debate a nivel regional y vimos a través de declaraciones, que yo no sé si son tan certeras como dicen, que la negociación que se hizo para retomar las negociaciones en aspectos económicos y demás, se hizo en condiciones lamentables y bochornosas. Bochornosas para nuestro pueblo, para nuestra historia, para quienes dieron la vida en las Malvinas, y para nosotros que como jóvenes, generaciones jóvenes, estamos también bregando por recuperar nuestras islas. Creo que nos queda una experiencia muy grande de lo que fue una actitud casi entreguista, para hablar vulgarmente, que fue la experiencia de ese gobierno. Bueno, hoy estamos de a poquito recuperando la senda de reclamar la soberanía de las Islas Malvinas con políticas. Bien, y la última pregunta es, ¿qué opinión les merece la propuesta de Patricia Bullrich sobre la participación de las Fuerzas Armadas en conflictos relacionados con el narcotráfico en la provincia de Santa Fe? Bueno, arranco con una... Justo Patricia Bullrich, que estaba justamente pensando que en época pandémica planteaba la entrega de las islas por vacunas Pfizer, ¿no? Entonces creo que está muy atado, ¿no?, los temas. Pero, a ver, creo que todo el relato que hizo Juan plantea esta idea de la necesidad de que efectivamente se deslinde a la defensa de la seguridad interior, ¿no? Y hace poquito vengo de Colombia, donde efectivamente uno de los temas de agenda que hizo que Petro llegue al poder en Colombia tiene que ver específicamente con esta idea de romper esa lógica que en Colombia todavía es vigente en relación a Fuerzas Armadas en el campo de la seguridad interior. Y creo que todo ese camino de consensos recorrido que plantea Juan tiene que ver con la necesidad efectiva de romper con ese tipo de planteos como el que plantea Patricia Bullrich, y que ojalá, digamos, sigamos en ese sendero. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que nos cuenta Dolores. Estoy absolutamente de acuerdo con que la experiencia regional también nos da una muestra del fracaso que ha sido la estrategia de involucrar a Fuerzas Armadas en problemáticas que necesitan otro tipo de agencias. Hay un autor, un compañero que se llama Luciano Ancelini, que es un funcionario del Ministerio de Defensa hasta hace un tiempo, que él ponía un ejemplo de un estudio que hizo que hablaba de las misiones de paz que las Fuerzas Armadas Argentinas desarrollan a lo largo del mundo, con mucho éxito y con mucho reconocimiento internacional, de las Naciones Unidas y de otros países, incluso del Reino Unido. Y contaba de un incidente que hubo de seguridad donde a un soldado de otra fuerza, no de Argentina, de otro país, se le escapa un tiro de un fusil en el medio de una población, casas en Haití, casas hechas de chapa, en muy precarias condiciones, no paredes de material, y esa bala atravesó no sé cuántas casas, no mató a nadie de casualidad. Y eso Luciano lo plantea como que hay fuerzas que están preparadas para una cosa, enfrentarse entre ejércitos, entre armadas, entre fuerzas aéreas. Hay policías que están preparadas y con los medios suficientes para enfrentarse a bandas de delincuentes, narcotraficantes y del crimen organizado. Son experiencias, formaciones, visiones del conflicto totalmente diferentes. Y como decía Dolores, además de eso, que es una cuestión quizá operativa, nosotros tenemos una tradición, tenemos un consenso, tenemos la experiencia democrática que nos hace ver que cuando las Fuerzas Armadas desviaron su misión de defender a la patria, de defender nuestra soberanía,
pasaron en Argentina atrocidades que no queremos volver. Y como tenemos esa experiencia y tenemos esa memoria, sabemos que las Fuerzas Armadas se tienen que seguir profesionalizando, que les tenemos que dar medios, que nos tienen que defender y no dedicarse a otra cosa. Eso. Muchas gracias. No hay más preguntas, por lo menos del chat, así que... Bueno, muchas gracias. Obviamente esta clase va a quedar grabada para que todos puedan acceder a repasarla. Esperamos que haya sido lo más clara posible y obviamente estamos todos detrás del INCAP Digital para todas las consultas que pudiesen ustedes hacernos a través de los foros y sobre todo ahora que estamos cerrando el eje 1. Invitarlos obviamente también a seguir al INCAP por las redes. Tenemos un Spotify donde tenemos también algunas para cuando estén transitando por los transportes públicos y escuchar la política al oído, así que también ahí estamos y bueno, los esperamos prontos en el INCAP Digital y seguramente en el próximo encuentro sincrónico que va a ser para arrancar el eje 2. Así que un placer, Bárbara. Un placer, Juan. muchas gracias. Muchas Gracias a todos y muchas todas. gracias compañeros por acompañarnos a pesar de los cortes y las cositas. Así que nada, nos vemos la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.